Mañana, 19 de febrero de 2026. Las calles de las principales ciudades del país van a tener una fisonomía muy diferente. Se siente una atmósfera de anticipación, porque se viene un paro general. Totalmente. Y no es un paro más. Varias centrales obreras, y esto es clave, incluyendo a los sindicatos docentes más grandes del país, están convocando a un paro nacional. Y a una movilización masiva que tiene un destino muy claro: el Congreso de la Nación. Exacto. Y para esta charla tenemos sobre la mesa las fuentes, los comunicados oficiales. Por un lado, el de la Asociación Gremial Docente, la AGD, a través del Frente de Sindicatos Unidos, el FRESU. Y por otro, el de CTR, la Confederación de Trabajadores de la Educación. El motivo que enciende todo, y que figura en ambos textos, es el inminente tratamiento de un proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. Y es interesante que ambos comunicados usan una frase casi idéntica, ¿viste? Hablan de la necesidad de defender derechos históricos. Es un concepto muy potente, Pero muy amplio. ¿Qué significa realmente en el día a día de un trabajador? y esa es precisamente nuestra misión hoy. Queremos ir más allá de la consigna, para entender qué significa esa defensa de derechos históricos en la práctica para un sector tan masivo como el de la educación. Vamos a meternos de lleno en el documento que contiene esos derechos. Exacto. Tomaremos como caso de estudio el Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires, para ver qué protege exactamente y por qué se convierte, en el epicentro de este conflicto. La convocatoria es contundente, por decirlo suavemente. Sí, el comunicado del FRESU tiene un eslogan que no deja lugar a dudas. La reforma laboral la frenamos en las calles. Es un llamado a la acción, casi una declaración de principios. Es un lenguaje de resistencia, sin matices. El documento dice que ante el intento del gobierno de avanzar sobre los derechos históricos, la única respuesta es trasladar la resistencia a las calles. O sea, no hay una instancia de negociación previa en este llamado, es confrontación directa. Directa. Y ya tienen una hoja de ruta muy clara para la jornada. Mañana jueves 19, todo empieza a las 11 de la mañana con una conferencia de prensa en un lugar muy simbólico, la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Y una hora después, a las 12, la concentración principal en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, para marchar desde allí al Congreso. Y un dato no menor que lo mencionabas antes es que CTR convoca por su lado. Claro, no es una acción monolítica. CTR llama a la docencia de todo el país a manifestarse. Aunque las convocatorias son formalmente separadas, en la práctica se unifican en el objetivo y el destino de la marcha. Es una muestra de fuerza coordinada, un frente común en la práctica, aunque no en los papeles. Exactamente. Pero, para que no quede solo en la imagen de la marcha, ¿qué piden concretamente? ¿Cuáles son las demandas de fondo que aparecen en esos comunicados? A ver, lo fascinante aquí es que podemos ver las demandas como en dos capas, como si fueran círculos concéntricos. ¿Cómo sería eso? Por fuera tenés el círculo más general, el del FRESU, que agrupa a distintos gremios. Ellos plantean 3 puntos muy amplios. Primero, defensa de los derechos de todos los trabajadores. Genérico. Ficar sector. Y tercero, la defensa de la industria nacional y el trabajo. Son las banderas clásicas, digamos, de una central obrera. Claro, son consignas que podrían aplicar a un metalúrgico, a un empleado de comercio o a un docente. Precisamente. Pero después, cuando miramos el comunicado de CTR, vemos el círculo interior. Vemos cómo esas demandas generales se traducen a la realidad específica del sector educativo. Se vuelve más concreto. Mucho más. Ellos también exigen la defensa de derechos laborales y previsionales, pero aterrizan los conceptos. Piden salarios dignos y paritarias libres, que es un mecanismo de negociación. Y el comunicado de CTR va incluso más allá de lo salarial, toca el núcleo de su profesión. Menciona la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Correcto. Y se oponen de manera explícita a lo que llaman el ajuste y el desfinanciamiento educativo. Además, introducen un término clave en los debates de hoy: el rechazo a la precarización laboral. Entiendo. Entonces, si conectamos los puntos, vemos que ambos frentes, el general y el específico, apuntan sus cañones a un mismo adversario. Este proyecto de ley que, según leen, amenaza todo ese entramado de derechos.
Bueno, y ahí llegamos a la pregunta clave. ¿Qué son exactamente estos derechos conquistados? Para entenderlo tenemos que ir a la fuente, a la letra chica. Y esa fuente es la Ley 10.579, el Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires. Y ojo, no es un texto antiguo y polvoriento, ¿eh? Es el reglamento que se aplica hoy mismo. Totalmente. Y si queremos ir al corazón de cualquier debate sobre reforma laboral, hay que empezar por el concepto más sensible de todos, la estabilidad. La estabilidad. El estatuto es categórico en esto. Su artículo 17 dice textualmente: el personal docente titular tendrá derecho a la estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación o destino. Bueno, a ver, para bajarlo a tierra, ¿qué significa esa estabilidad para una maestra de grado, por ejemplo? Significa que una docente, que es titular, no puede ser despedida sin una causa muy específica y justificada. Ajá. Y que además esa causa debe ser probada a través de un procedimiento formal que está regulado en esta misma ley. En esencia, busca impedir la discrecionalidad, que un director o un funcionario político no pueda despedir a alguien por motivos personales o ideológicos. Pero eso nos lleva directamente a una de las críticas más comunes, ¿no? La idea de que es casi imposible despedir a un mal docente, a alguien que no cumple. ¿El estatuto contempla eso o es un blindaje absoluto? Es una excelente pregunta y toca el nudo del debate. Y la respuesta es que no, de ninguna manera es un blindaje absoluto. Ah, mira. La ley es muy específica sobre cómo y por qué se puede perder esa estabilidad. No es que prohíbe el despido, sino que lo regula, pone las reglas del juego. ¿Y cuáles son esas reglas? ¿Qué tiene que pasar para que un docente titular pierda su trabajo? El artículo 18 enumera varias causales. Por ejemplo, la estabilidad se pierde si un docente obtiene 2 calificaciones inferiores a 6 puntos en un periodo de 5 años. O sea, hay un sistema de evaluación. Claro, también se pierde por sanción expulsiva, como una cesantía o una exoneración, que son el resultado de faltas graves, pero que deben ser debidamente comprobadas. Entiendo. La discusión no es sobre si se puede o no despedir a alguien, sino sobre el cómo y el por qué. Exactamente. Se trata de tener un proceso preestablecido para evitar la arbitrariedad. Pero acá viene el matiz más importante de todo el estatuto y probablemente el más polémico. A ver. Todo esto que hablamos de la estabilidad aplica, como dice el artículo 17, al personal docente titular. Ok. Sin embargo, el artículo 8 del mismo estatuto aclara que el personal suplente y el provisional, que son los contratados para cubrir vacantes temporales, no gozan de este derecho. Espera un momento. ¿Cómo? No gozan del derecho a la estabilidad. Tampoco tienen derecho al ascenso o al traslado, por ejemplo. Eso es fundamental, porque siempre se habla del estatuto docente como un bloque, pero me estás diciendo que la propia ley crea de entrada 2 categorías de docentes con derechos muy diferentes. Precisamente, crea una jerarquía de derechos dentro del mismo sistema. La estabilidad, que es el derecho más defendido, no es para todos. Y no deben ser pocos. Para nada. En muchas jurisdicciones, el personal suplente y provisional puede ser un porcentaje altísimo de la planta total. Son una pieza esencial y, a la vez, la más precaria del sistema. Esto cambia mucho la perspectiva. La defensa del estatuto es, en gran medida, la defensa de los derechos del personal titular. Es una de las grandes tensiones internas. Y nos lleva a la segunda capa de protección que una reforma podría afectar, el procedimiento. Porque la pérdida de la estabilidad está ligada a un régimen disciplinario muy detallado. ¿Y cómo funciona ese sistema? Digamos que un docente comete una falta grave. ¿Qué pasa después? Acá hay un artículo que es la piedra angular de todo. El artículo 137 grados. Establece que ninguna sanción grave, y por grave entendemos desde una suspensión de más de 5 días hasta una cesantía, puede aplicarse ¿Sin qué? sin la sustanciación previa de sumario que asegura a los afectados la mayor garantía en las actuaciones y pleno derecho de defensa. Suena muy técnico. ¿Podemos hacer una analogía para que se entienda mejor? Claro, pensemos que es básicamente como un juicio en miniatura dentro del sistema educativo. Ah, ok. No te pueden declarar culpable y aplicarte la máxima sanción sin antes llevar a cabo una investigación formal, que es el sumario. En ese proceso, el docente acusado tiene derecho a ver las pruebas, a presentar las suyas, a tener un abogado. Es la garantía del debido proceso. Entiendo el punto. La garantía de defensa.
Pero déjame jugar un poco al abogado del diablo. Dale. ¿No es ese proceso justamente lo que muchos critican como excesivamente burocrático y lento? El argumento suele ser que estos sumarios duran años y dilatan cualquier decisión. Es una crítica válida y recurrente. Los procesos administrativos pueden ser lentos. Pero la pregunta de fondo es, ¿cuál es la alternativa? Si eliminas o simplificas drásticamente el sumario, ¿qué pasa? ¿Y quedaría a criterio de la autoridad? Exacto. Un director podría decir, este docente me critica, lo suspendo 30 días. Y el docente no tendría un mecanismo formal para defenderse. El sumario, con todos sus defectos, es el dique de contención contra la arbitrariedad. Queda claro. Y más allá de estos temas de estabilidad y sanciones, el estatuto regula muchísimas otras cosas, ¿no? El día a día. Por supuesto, es el marco que ordena toda la carrera profesional. Estuve revisando el artículo 7 que lista los derechos y es larguísimo. Menciono algunos que me parecen relevantes para la protesta. El inciso C habla del derecho al ascenso y al traslado. Clave para hacer carrera. El inciso L menciona el uso de licencias reglamentarias, un punto que casi siempre está en la mira de las reformas. Y hay un inciso que conecta directamente con la propia marcha de mañana. Sí, lo vi. Es el inciso M, el derecho a la libre agremiación para la defensa de sus intereses profesionales. O sea, el propio estatuto que defienden es el que les da el derecho a los sindicatos a existir y convocar esta huelga. Es una paradoja interesante, ¿sí? Y hay otro, el P, que parece menor pero es vital. El derecho a percibir indemnización por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Entonces, lo que se empieza a dibujar es un entramado de derechos muy detallado. Y esto nos permite entender por qué un término tan abstracto como reforma laboral genera un rechazo tan visceral en este sector. Claro. No es un miedo a lo desconocido, es el miedo a que se modifique cualquiera de estos puntos concretos. Agilizar las sanciones, podría cambiar el régimen de licencias. O limitar la negociación colectiva. Exacto. Cada uno de esos eufemismos para los gremios significa la erosión de un derecho específico que está en el estatuto. La protesta, entonces, es la defensa de este marco legal concreto frente a una posible desregulación. Bien, recapitulemos. Mañana hay un paro nacional, fuerte presencia docente contra un proyecto de reforma laboral. Y lo que vimos es que no es una lucha abstracta, es la defensa de un documento muy específico, el Estatuto del Docente. Un documento que blinda derechos muy concretos. Analicemos los más importantes. La estabilidad para el titular, que exige causa justificada, el debido proceso ante sanciones, a través del sumario, Y un abanico de derechos cotidianos como el ascenso, las licencias y, fundamentalmente, el derecho a agremiarse y protestar, que es lo que están haciendo. exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto en el gran esquema de las cosas? Significa que estamos asistiendo a un nuevo capítulo de una tensión histórica. El Estatuto del Docente es un ejemplo perfecto de esa tensión, entre dos visiones. ¿Cuáles serían? Por un lado, una visión que defiende los derechos laborales consolidados, negociados a lo largo de décadas. Y por otro, los intentos legislativos de introducir mayor flexibilidad en las relaciones laborales, Un término que para los sindicatos es sinónimo de desprotección. de desprotección y precarización. El conflicto de mañana es en esencia un nuevo episodio en esa puja constante. Y esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta que surge de las propias contradicciones que vimos. Analizamos cómo el estatuto, el mismo documento que se defiende con tanta fuerza, crea una diferencia legal clarísima entre los derechos de los docentes titulares y los de los suplentes y provisionales. Esto nos deja pensando, en un debate tan polarizado sobre modernizar las leyes laborales, ¿cómo se navega la tensión entre proteger los derechos ya establecidos para un grupo y, al mismo tiempo, abordar las desigualdades que existen dentro del propio sistema? Y más complejo aún, ¿cómo hace un sindicato para defender un estatuto que protege a una parte de sus afiliados mucho más que a otra? Una reforma, aunque sea resistida por los que tienen derechos garantizados, podría, hipotéticamente, mejorar la situación de los ya precarizados, o el riesgo es que termine empeorando las condiciones para todos por igual.